Abusamos de la tierra porque la tratamos como si fuese nuestra. Cuando la veamos como una oportunidad a la que pertenecemos, puede que la tratemos con mayor amor y respeto. La naturaleza nos está enviando un mensaje muy claro. Estamos dañando el mundo natural en nuestro propio detrimento. La degradación de los hábitats y la pérdida de la biodiversidad se están acelerando. La disrupción del clima está empeorando. Los incendios, las inundaciones, las sequías y las supertormentas son más frecuentes y causan más daños. La biodiversidad está en declive. Las perturbaciones del clima se están acercando a un punto de no retorno. Debemos actuar con decisión para proteger nuestro planeta de la amenaza existencial de las perturbaciones climáticas. En síntesis, para cuidar de la humanidad debemos de cuidar también a la naturaleza. Para lograr esto, iniciemos por repensar lo que compramos y utilizamos. Al mismo tiempo, cultivemos hábitos y modelos agrícolas empresariales sostenibles. Comencemos también por ser salvaguardas de los espacios naturales y la flora y fauna silvestres. Trabajemos por construir mejor, poniendo a la naturaleza en el lugar que le corresponde, el centro de todas nuestras decisiones. El día de hoy, en el deseo de avanzar hacia el despertar por una vida armoniosa con el medio ambiente, tendremos un diálogo con nuestro invitado especial, el sociólogo empresario Manuel Aldrete, pionero impulsor de la economía social en México a través de los sistemas de distribución y mercadeo. Manuel Aldrete lideró con gran responsabilidad y emoción el compromiso hacia un histórico cambio estructural, logrando regresar la dignidad a los verdaderos guardianes de la selva, logrando la integración de un gran ejército de hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo social de los hombres de la selva. Ha impulsado también grandes cambios de impacto ecológico, convirtiendo una actividad de dependencia de la paternidad pública a una empresa social sólida denominada Rainforest Chicxá SADCB, misma que es modelo y digna de reconocimiento nacional e internacional. Igualmente, es integrante de diversos comités para la conservación, combate al calentamiento global y el desarrollo forestal comunitario, miembro del Consejo Nacional de Productos Orgánicos, miembro nacional de Empresas Sociales y miembro del Consejo Mundial para el Mecanismo de Donación dedicado a los pueblos indígenas y comunidades locales, Banco Mundial. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro simposio virtual. Ahora cedemos el uso de la voz a nuestro invitado especial, el sociólogo y empresario Manuel Aldrete, quien el día de hoy nos hablará sobre el tema el chicle y su importancia socioeconómica ambiental, por lo que ahora los dejo con Manuel y Cindy para dar inicio a este ejercicio de comunicación y diálogo al término de nuestro siguiente video. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amiga Cindy Braga, conductora de televisión. Y en esta ocasión, pues estoy muy contenta de poder apoyar a estos chicos emprendedores de República Verde en su primer gran evento, este simposio, a un año del comienzo. Y bueno,
Quédense con nosotros porque vamos a aprender muchas cosas. Y por supuesto, en días anteriores hemos platicado con personas muy importantes que tienen que ver con el cuidado y la conservación del medio ambiente, y el día de hoy pues no va a ser la excepción. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida, por supuesto, al señor Manuel Aldrete, director ejecutivo de Rainforest Chixa, que nos está acompañando en esta tarde. ¿Cómo está? Cindy, muy buenas tardes, y quiero felicitarlos a ustedes por este gran esfuerzo que están haciendo con estos simposios virtuales. He estado muy pendiente de sus anteriores dos invitados, Fulvio Ecardi, una gente que yo estimo mucho, es una gente que, pues, podríamos decir que ha escrito y ha fotografiado la biodiversidad de este país como ninguno. Él es de origen italiano, pero tiene muchos años aquí, es naturalizado, y yo he visto sus obras, son espectaculares. Y luego el segundo participante, Federico Pols, un filósofo, un hombre también dedicado a la economía social, que me pareció muy interesante cómo se complementaron estas dos participaciones, y que son muy enriquecedoras. Yo creo que son muy útiles para entender lo que está pasando con la sociedad y el medio ambiente, con nuestro entorno. Muchas veces queremos hablar solo de medio ambiente, o muchas veces queremos hablar solo de economía. Entonces, pues muchas gracias, les agradezco este espacio para poder platicar con la gente que está participando muy activamente en este esfuerzo, en esta lectura de proyectar, de informar, sobre todo a una sociedad y a los jóvenes que están muy atentos en estos cambios tan necesarios para mejorar nuestro modo de vida y mejorar el hábitat de la casa que tenemos y el mundo que nos rodea. Muchas gracias, Cindy. Gracias a usted por su tiempo, y bueno, ¿qué le parece si comenzamos? Sabemos que en las últimas décadas, pues la deforestación y los incendios forestales han contribuido de manera importante en la emisión del CO2, por ende al calentamiento global. Y pues ha aumentado su participación hasta en un 20%, casi por encima de las emisiones provenientes de la flota mundial automotora. En este contexto, ¿cuál es el impacto positivo de la extracción, acopio y transformación del látex del chicozapote en los estados de Quintana Roo y Campeche? Yo creo que antes de poder platicar sobre nuestros recursos, nuestra gente, sobre la actividad del chicle, que es muy importante, sobre todo para este esfuerzo global, y hablar de los guardianes de la selva, y por qué por fortuna logramos mantener esta selva verde, esta selva siempre verde, viva. Me gustaría decir que la península de Yucatán, básicamente Campeche y Quintana Roo, forman un ecosistema muy importante a nivel global, y no necesariamente tiene que ser la división geopolítica. Ya ves, los gobiernos se pelean para ver quién hace mejor actividad y quién políticamente se consolida mejor, se posiciona mejor para las siguientes elecciones, y poco les interesa cómo vincular y hacer unas alianzas de una región. Es una misma región. Nosotros formamos parte de una estrategia que le llamaron el Corredor Biológico Mesoamericano, que era unir las reservas de la biosfera en Yucatán, pasar por las reservas en Quintana Roo, que es Siancán, llegar a Calakmul, caminar hacia Guatemala con la reserva del Tigre, con el área, en las áreas del Petén, hasta llegar al fin de Centroamérica, y le llamaban el Gran Corredor Biológico. Pero el Corredor Biológico, estaban hablando de estas zonas que son reservas de la biosfera, y se les olvidaba que dentro de esa región había hombres, necesidades, dinámicas económicas, sociales, ambientales, que muchas de ellas entraban en contradicción. Y tampoco hemos tomado en cuenta que no es una política de juntar corredores biológicos y hacer reservas por hacer reservas. Las reservas son parte de la solución del problema, pero no son la solución del problema. Tenemos una visión ecologista o tenemos una visión economicista.
Entonces, no caminamos por estos claroscuros, por estos grises, donde decimos, allá adentro hay gente, allá adentro hay recursos, allá adentro hay necesidades. Sí, la gente que habita las áreas forestales, los bosques y selvas de este país, de México, no tienen una alternativa para resolver sus satisfactores, la van a destruir. Debo decirte que solo México, con todo el territorio nacional, una tercera parte son bosques y selvas, la tercera parte. Y en esos bosques y selvas viven 12 millones de personas. ¿Y por qué tenemos que vincular las políticas públicas, turísticas, comerciales, de inversión, de desarrollo, en esta región que es tan estratégica? Porque simple y sencillamente la península de Yucatán, junto con el Gran Petén, que es Belice, Guatemala y todo lo que es la zona del Caribe, hasta llegar a la zona amazónica, Ecuador, Brasil, etcétera, un gran territorio biodiverso de selva, que, pues, dicho de otra manera, los intereses depredadores de la economía neoliberal sin más, pues están decidiendo esa zona amazónica. Pero no termina ahí la cuestión de este sistema. Este sistema es un solo sistema que va hacia la región de Indonesia y que toda esa zona, desde Indonesia, donde vas viendo que se van construyendo, creando los ciclones, los sistemas estos de tormentas tropicales de precesión, vienen hacia este territorio. Ese es el gran sistema, es digamos, el gran pulmón del mundo. Si ese sistema lo terminamos de colapsar, lo vamos a colapsar y vamos a colapsar el mundo. Se acabó, no hay más, no hay alternativas, es nuestro pulmón. Sí, escuchaba lo que decía Fulvio Icardi de un avión que le vas quitando los tornillos hasta que el avión se desploma. Pues lo mismo que de otra analogía que yo escuchaba, la de la pared, ¿no? Que vas quitándole ladrillos y va pasando los rayos del sol y parece que la barda no se impacta. Y vas quitando, llega un momento que le vas a quitar el último ladrillo estructural y se va a colapsar. Y de ahí es irreversible, no hay para atrás. Por esto ponemos ya fechas que son fechas definitivas, trágicas, y para tal año no hemos resuelto el control del medio ambiente, esto se va a terminar colapsando totalmente. Esa es la gran importancia de este sistema biológico. Si tú depredas parte de esas zonas de Brasil, haz de cuenta que vas teniendo enfisema pulmonar. Una parte del pulmón se colapsó hasta que se colapsó el cuerpo. Y si ya no puedes respirar, no puedes vivir más. Así sería la analogía, haciendo remembranza de esto que decía. Regresando a nuestra gente. La selva tropical se ha conservado por varias razones. Primero, hubo concesiones madereras y la actividad principal era la extracción de la madera, palo de tinto y caoba. Pero esas concesiones eran depredadoras porque llegaban las grandes maquinarias a sustraer los grandes recursos, la madera más gruesa, más recta, con mayores rendimientos, y la visión era simplemente rendimiento y utilidad, ganancia. Y los dueños, la gente que habitaba ahí, veía cómo saqueaban sus recursos. Yo en muchas reuniones que he tenido a nivel internacional, a veces sonrío porque los grandes expertos crean proyectos y programas de cómo explicarle a los indígenas, que son la mayor parte. Los indígenas, fíjate que forman parte más o menos del 8% de la población que habita las zonas estas selváticas, pero cuidan el 80% de esos recursos y no los tomamos en cuenta. Entonces, ¿cómo encontrar este equilibrio entre la parte de desarrollo, de economía, con la parte de ecología? Bueno, pues tenemos que incorporar a los productores a un aprovechamiento inteligente, ordenado, sustentable, etcétera. Yo me río porque dicen, ¿cómo le vas a vender chicles a Chixa
O sea, no le puedes decir a un indígena que generacionalmente ha pasado todo este conocimiento del encuentro con la selva, de la armonía con la selva, de vivir de la selva y con la selva, y cuidarla, y cuidar los animales, y conocer el equilibrio. Cuando llega un gran experto, un doctor en no sé qué cosas ecológicas, y dice, vamos a explicarle a los campesinos cómo le tienen que hacer, y tenemos que hacer estudios de captura de carbono. Si ya sabemos, los bosques viejos, si un bosque no lo tocas nunca, tienen ciclos de renta muy largos. Nomás te doy un dato. Para que un chico zapote llegue a la edad madura, pueden pasar más o menos 300 años. Tanto. Una caoba tendrá un crecimiento más o menos de 0.5 a 0.8 centímetros por año. O sea, para llegar a su edad adulta tendrá que pasar más o menos unos 120 años. O sea, la renta es muy larga. Si tú haces un saqueo extraordinario sin medir la ecuación de esa renta, te lo vas a acabar. ¿Sí? Entonces, en 1938, en México, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, se genera un gran movimiento cooperativo en la península de Yucatán. Fuerte movimiento. Y surgen primero las cooperativas productoras agropecuarias, forestales y demás, y después surgen los ejidos. Es más, los ejidos surgen a partir de los campamentos chicleros. Ahí se crearon los centros de población. Y si no hubiera habido chicle, no hubiera selva, porque en los 70s el problema de la tenencia de la tierra, en tiempos de Echeverría, se resolvió trayendo gente de todo el país aquí. La dotación cardenista era de más o menos 450 hectáreas por individuo, por familia. En el echeverrismo, la dotación era de 50 hectáreas por familia. La visión ganadera, la visión agrícola y no la conservación. Tal es el caso que en la zona norte de Veracruz, en la zona de los Tuxpan, había un ecosistema muy parecido al de la selva tropical, la que tenemos aquí. Si tú te vas al ejido de Novec, todos son de origen veracruzano, son tuxteños. Y fueron mano de obra que importaron a la península cuando surge el gran mercado de la goma de mascar. Vivían del chicle, cuidaban el árbol. Ahora con el desarrollo del turismo en toda la Riviera Maya, dime de qué hacen las palapas y de qué hacen los muelles. De chico zapote, por su resistencia al agua, por su capacidad. Pero llegan y sacan los árboles de zapote más rectos, más altos, de determinados diámetros, digamos diámetros de 30 centímetros en promedio. Imagínate una población, la población humana, tú tienes niños, adolescentes y tienes adultos. Pues imagínate que vas a acabar con los adolescentes y dejas a los viejos y a los niños aquí. ¿Sí? Vas a acabar con el sistema, porque esta plántula de 10 centímetros va a tener que pasar 50, 70, 80 años para llegar a esos 30 centímetros. Son rentas muy largas. Tiempos muy largos. Tiempos muy largos. Y yo he hablado en varios foros, inclusive aquí con diferentes gobernadores de Quintana Roo, y siempre les decía, la gente me dice, déjame que hable yo de economía un poquito. La gente me decía, oye, ¿y cuál es el PIB, Producto Interno Bruto, la aportación de la forestería comunitaria en Quintana Roo y Campeche, en la península? Y le decía, pues la pregunta está muy mal hecha porque a lo mejor es 0.00001 y dirás, no genera riqueza. Pero si no tenemos selva, no vamos a tener cenotes, no vamos a tener estos cuerpos que limpian los manglares y demás sistemas que limpian toda la zona marítima de la costa quintanarroense. Los intereses del turismo están y deben de estar en compatibilidad, en una vinculación orgánica
con el manejo y cuidado de la selva. No que grandes empresas, quiero zapote, palma. No les importa si hay un programa de aprovechamiento de palma. Y seguramente comprarán mucha madera y mucha palma y mucho zacate rojo, el zacate AC, sin documentación, sin controles, sin nada. La documentación no resuelve el problema, lo resuelve la conciencia. Entonces, no nomás es el consumo del plástico, no nomás es el consumo excesivo del combustible del vehículo, porque contaminan más las vacas que los carros, ¿eh? Y eso no veo que todavía sacaron el dato. Quien daña la capa de ozono es la ganadería. Hay todo un rollo de ganadería sustentable, de bajo impacto, ¿sí? Pero por la generación de los diferentes gases que produce un animal de estos, es mucho más nocivo para el medio ambiente que inclusive el dióxido de carbono en un combustorio, en un fósil. Nada más. O sea, el problema es un problema integral que tiene que ver con economía, que tiene que hablar de medio ambiente y tiene que hablar de gente. Así es, y precisamente, pues cada vez entendemos con mayor claridad pues que el desarrollo económico de las comunidades locales y su conservación en cuanto a sus recursos naturales como dos elementos que deben de caminar juntos pues hacia un mismo sentido para conservar el bienestar social y que sea en armonía con el medio ambiente. ¿De qué manera el uso y el aprovechamiento del chicle se asocia en la conservación del medio ambiente? Voy a un poquito para atrás. Los chicleros, los mayas ya masticaban el chicle, ya era un producto que se consumía, forma parte de su sistema culinario. El maya terminaba de comer y se echaba una bolita de chicle blanco para generar mayor. Nosotros ya nos tomamos un whisky o un licorcito de esos para sentar el estómago. No, ellos se aventaban un chicle para mejorar la digestión y asearse la boca porque no había cepillos y pastas dentales, ¿verdad? Era mucho más eficiente. Y la palabra chicle viene del cicli, que es del náhuatl, que habla de ese intercambio que tenían entre ellos dos. Y había un sistema de rotación de cultivos y de recuperación. Voy a comentar, una selva que no se mueve se quema sola, llega porque se envejecen los árboles, se derriban solos, viene mucho calor, hay un reflejo por ahí, se crea un incendio, se renueva ese ciclo y el mismo bosque se va rejuveneciendo y se va recuperando, no se deja morir, ¿sí? Pero cuando ya tienes gente, pues no puedes dejar envejecer el bosque, tienes que hacer un manejo. Y entonces, antes de entrar, porque viene otro elemento que son los acahuales, manejo de acahuales, el chiclero cuando empieza a chiclear era la base de la economía forestal en Quintana Roo. Y era la época del oro verde. La actividad comercial del chicle empieza a finales del siglo XIX, 1890, ¿no? Entonces ya vamos por el siguiente centenario, porque ya llevamos todo el 2019, estamos empezando el otro. Hasta ahorita llegó el chicle siendo una actividad que ha sobrevivido por más de 100 años. Y yo siempre he dicho, los verdaderos guardianes de la selva son los chicleros porque ellos la cuidaban. Cuando llegaban compañías y querían hacer concesiones, una regla de la concesión era que había que pedirle permiso a la comunidad. La comunidad no podía aprovechar el recurso, pero si ellos decían, no quiero que me toques mi selva, no me tocaba. Entonces, el gran movimiento cooperativo, cuando se acaban las concesiones chicleras y madereras, y Lázaro Cárdenas promueve un cambio de modelo hacia una economía social y generar las cooperativas, las comunidades, los ejidos, pues con mucho más razón, estas gentes empezaron a cuidar sus propios recursos. Vino la presión demográfica del problema de la tenencia de la tierra, hubo grandes contradicciones, porque llegaron ganaderos, llegaron agricultores, llegaron ganaderos, cañeros, y empezaron a entrar en choque. El ejido de Francisco Botes es un ejemplo.
que tiempo de uno de los gobernadores, no me acuerdo ahorita el nombre de los gobernadores tabasqueño, dijo, aquí le sobra tierra y aquí voy a meter un grupo de migrantes. Y estos eran grupos locales, eran gente maya que chocaron con este otro grupo social porque tenían visiones muy distintas. Aquellas gentes que llegaron, la selva era un impedimento de desarrollo. Les estorbaba la selva, había que tumbar la selva. Entonces, imagínate si los chicleros no fueron importantes para conservar. Y afortunadamente hace unos 30 años, el estado de Quintana Roo hace una declaratoria oficial y decreta 500,000 hectáreas como reserva forestal en Quintana Roo. Tenemos nomás 5 millones de hectáreas en todo, entre zonas rurales y urbanas, pero bueno, pues el 10%, menos del 1% es territorio forestal. Y se crea el plan piloto y nace la estrategia del desarrollo forestal comunitario, y hay todo un progreso importante que ahora tenemos, que la mayoría de los ejidos forestales cuentan con planes de manejo y aprovechamiento, y la selva está ahí, y los chicleros siguen ahí, pero ahora confrontados con aquellos que no son chicleros, que son madereros, que están extrayendo el chico zapote debido a la presión que ejerce la zona turística, y no hay un plan, no hay una estrategia de cómo equilibrar la demanda de esta especie, porque le está pasando lo mismo que la caoba. La caoba era la especie guía y todos iban sobre la caoba. Pues ahí teníamos Micro era una triplayera después de la concesión se volvió una empresa descentralizada del gobierno federal, pertenecía al grupo de Nacional Financiera, ANAFI, y sacaban 20,000 metros cúbicos anuales oficialmente. Vaya usted a saber cuántos más se fueron, no lo sabemos. No lo sabemos. Ahorita, si sacamos 5,000, nos cuesta la mitad de la piel, ¿sí? Pero entonces nos fuimos sobre el salam y nos estamos yendo sobre el zapote, y no hay un aprovechamiento diversificado. Yo siempre he dicho, es que estamos sentados arriba de la riqueza como rico MacPato, pero no sabemos qué hacer con ella. Si diversificamos el aprovechamiento de la selva, de madera, fauna, etcétera, todo, plantas, todo, si diversificamos de manera ordenada su aprovechamiento, ¿sí? Vamos a enriquecerla, vamos a generar economías más sólidas, sin depredar el recurso natural que tenemos. México tiene una ley de fauna complicadísima. En Europa, hasta representan un problema en las vías, en las carreteras, en las vías de comunicación, los alces y los venados. Yo he estado por allí en el sur de Alemania y los forestales tienen cuotas de animales y tienen sistemas para hacer un aprovechamiento, por así que un rastro TIF europeo de gran calidad, y se produce y se vende carne de venado, y hay una gran cantidad de proteína que sale de los bosques, ¿sí? Pero es un sistema de aprovechamiento controlado de las poblaciones. Entonces hay toda una visión entre la economía y la gente que está ahí. Y luego hay bosques estatales. Y la empresa que extrae la madera, no, la empresa que hace la medición del bosque es una. Y le dice, usted va a tener estos aprovechamientos de acuerdo a este plan. El que va a sacar la madera es otra empresa. El que la va a transformar es otra empresa. Aquí, pues un maderero que tiene nomás un aserradero, pues llega, pone de acuerdo con los ejidatarios y puede sacar lo que quiera, y no hay, o sea, puede haber inclusive un sistema que se pervierte, ¿verdad? Y entonces tenemos una visión diferente. Entonces, como yo decía, ¿cómo hacerle para ir resolviendo el asunto? Muy bien, las cooperativas son de chicleros, que en muchos casos son ejidatarios, pero las decisiones no las toma la asamblea ejidataria, las toman los chicleros de acuerdo a los intereses de los chicleros. Y saben cómo cuidar sus recursos, cómo aprovecharlo, que son generaciones tras generaciones que se generaba un conocimiento
de la cultura de la extracción de hace muchos años. Tenemos más de 100 años, ¿no? Y luego vemos que ha habido muchos agricultores, y hace algunos años me di la tarea junto con ellos de crear un programa que le pusimos manejo de acaguales. Y yo decía, recuperemos selva, donde hubo agricultura, pero también veámosla como un negocio. Un acagual joven, bien establecido, te captura 30 toneladas de carbono por hectárea, más o menos. Imagínate si en la zona agrícola, en las zonas forestales, los ejidos forestales, les metes a todos, decir, oye, vamos a meternos un acagual, vamos a conseguir primero dinero de subsidio para que lo establezcas y en el futuro puedas hacer un aprovechamiento de pimienta salvaje propia de nuestra región, de Ramón, etcétera. Pero siempre tenemos que pensar con una visión de encontrar un aprovechamiento que nos dé valor agregado. Si tú sacas solo troncos del bosque, la renta es muy poquita, porque las siguientes partes de la cadena productiva se van a llevar la renta. El que hace las tablas las va a vender mejor y va a tener mejor renta que el dueño del poseedor. El que ya los hizo muebles, pisos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, a medida que tú vayas generando más empleo en la comunidad a partir de un aprovechamiento racional, tienes menos presión sobre el bosque, produces más riqueza con menos recursos forestales, ¿sí? Y generas un desarrollo equilibrado entre el sistema biodiversidad, medio ambiente y economía y gente, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo esta tarea y luego, entre tantas cosas, por ahí tuve la oportunidad de integrarme a un proyecto del Banco Mundial que se llama Mecanismo de Financiamiento Específico, el MDE, por sus siglas en inglés. Y entonces discutíamos con la gente del Banco Mundial, yo soy miembro del Consejo Mundial, donde está el programa de Red Más, que es reducciones de emisiones de carbono, donde tenemos el programa del FIC del Banco Mundial, ¿sí? Que es los fondos de inversión productiva, y hay un montón de dinero por donantes de los países del primer mundo que llegan aquí. México fue el único país que desde entrada planteamos en el Consejo del Banco Mundial del Mecanismo de Financiamiento Específico para comunidades rurales y comunidades indígenas y comunidades locales, nos planteamos que para que tuviéramos una estrategia de combate al cambio climático, teníamos que fortalecer las capacidades de las comunidades locales y las comunidades indígenas. Y es fortalecer sus capacidades administrativas, económicas, de transformación, y la estrategia invertir en sus empresas comunitarias a través de una serie de salvaguardas de mecanismos que aseguren un manejo responsable del bosque para que la gente vaya obteniendo mayor valor agregado y vivir de ello. A México se le otorgaron una línea de 6 millones de dólares. Y para Quintana Roo y Campeche nosotros propusimos, vamos a hacer un programa de acaguales. Ya lo habíamos hecho anteriormente con el gobierno de México. Cosa curiosa, no fue con la CONAFOR, fue con la Zagarpa, dentro del programa de opciones productivas, pero en Zagarpa, por mis relaciones personales, convencí al coordinador nacional del programa que incluyeran, como si fuera un producto para generar alimentos, el manejo de los acaguales. Se invirtieron, no sé, 60 millones de pesos en toda la región, en Campeche, en Quintana Roo, y dijimos, Quintana Roo tenía 200 hectáreas, vamos a ampliarla hasta 400, y ahorita tenemos 400. Y ya nos estamos planteando con la gente generar cooperativas. ¿Por qué cooperativas? Para buscar sistemas cooperativos de economías solidaria, ¿sí? Para que sean ellos las plataformas productivas para generar desarrollo en los productos no maderables sobre todo, porque los productos no maderables son la base de una economía muy sólida que no se ve en todo el mundo, en todo el país, en los bosques templados, en los desiertos y en el trópico. En el desierto, pues ahí están sacando ¿cómo se llama? El orégano, sacan la candelilla, la cera de candelilla viene de los desiertos.
y hay un ecosistema importante en los desiertos que requieren también de un manejo. Entonces, si te explico todo esto de la economía que pareciera una cosa compleja, tiene que ver con políticas públicas. Y yo veo a los funcionarios aislados, los veo legulleros, la ley es la ley, la interpretan como quieran. Es más caro sacar un permiso para aprovechamiento de chicle que sacar un permiso para extraer madera. Así de sencillo. Te cuesta el doble en dinero, en tiempo y en tramitología. De una extracción que no genera daños al árbol, porque la extracción del chicozapote es hacer los cortes en zigzag, escurrir la resina y luego el árbol se recupera en un periodo de 5 a 8 años como individuo. Y tú no lo puedes aprovechar antes, porque si tú quieres aprovecharlo el segundo año o el tercer año, no te va a dar resina. Hay un equilibrio natural que es compatible con la parte del desarrollo de la economía chiclera. Y luego nosotros decíamos, cuando yo fui el coordinador, promotor del plan piloto chiclero, hace ya 22 años más o menos, y le decía yo al gobernador, es que hay que poner a trabajar a la gente y hay que ser una verdadera empresa de ellos. Va el dicho, digamos, despoliticemos la actividad chiclera, porque los gobiernos tenían el control de la economía y el control político de la vieja Federación de Cooperativas. Yo decía, hay que abatir el viejo modelo y crear un nuevo modelo, y creamos el consorcio chiclero. Y cambiamos el modelo y generamos un sistema basado en planeación, basado en programas, basado en estrategias comparativas, en competitividad, etcétera. Y luego dijimos, bueno, 100 años produciendo marqueta de chicle. Mira, déjame enseñarte un poco. No, es que 100 años produciendo esto. 100 años. Eso es el chicle. Este es el chicle. Esta es la materia prima para elaborar goma de mascar. Que en el 1970, esta viene, no, esta ya está cocida. Viene la resina como si fuera resistol, muy parecida a la textura. Saca la resina y de ahí lo recogen en una bolsa de lona sellada con cera. Después la vierten en un perol, en una paila de aluminio. La cocinan durante 4 horas y sacan este bloque. Porque la resina, por sus componentes naturales, se fermenta. Entonces, hay que cocinarla para poderla transportar y así te puede durar 3, 4 años hasta que no se vaya colapsando porque se va secando, es una materia orgánica, se va haciendo polvo, se va quebrando y al rato se queda pura tierra. Viene de la tierra y va a la tierra. Por eso nuestro eslogan es ese. Y luego hicimos proyectos para purificarlo y obtener esta cosa más limpia, más homogénea. Y luego que logramos armar bien los sistemas, permíteme. A ver. Después de eso dijimos, bueno, 100 años produciendo materia prima para Japón, para Estados Unidos, porque en la Segunda Guerra Mundial fue cuando se vendió mucho. Se colapsa el negocio del chicle en los 70 porque llegaron los plásticos, llegó el petróleo a empujar el desarrollo del capitalismo en el mundo y abandonaron las fibras de algodón, abandonaron las fibras naturales como el enequén, abandonaron el chicle, ¿sí? Después de tantos años, en la Segunda Guerra Mundial se llegaron a vender 6,000 toneladas de chicle en la península de Yucatán, porque todo era chicle. Y entonces cuando ya se reduce la capacidad del bosque, pues siendo congruente con lo que dije yo, ¿y por qué no vamos a hacer esto? Y entonces hicimos una goma de mascar orgánica que tiene más sellos que premios la reina del pueblo. Mira, ¿verdad? Se tiene todos los sellos veganos, ambientales, koshers, ecológicos, orgánicos y lo que le falta todavía, ¿no? Y entonces... disculpe que le interrumpa. Sabemos que las gomas de mascar pues convencionales, las que encontramos comúnmente en los diferentes mercados, están hechas a base de polímeros. Y estos, pues al tirar la goma de mascar al suelo,
como comúnmente la gente acostumbra, pues genera un impacto negativo, además de que tarda muchísimos años en degradarse. ¿Cuál es la ventaja competitiva para Chixa en relación con otras empresas que emplean pues una goma de mascar que es sintética y que está llena de cosas artificiales y diferentes colorantes que contaminan y pues afectan la salud de todos? Esta es otra cosa. Este es chicle, la otra es goma de mascar. O esta es goma de mascar hecha con chicle. La otra es una goma de mascar hecha con plástico. Le dicen chicle porque el origen de la goma de mascar comercial fue con chicle. Y en la Segunda Guerra Mundial se socializa y se hace popular el chicle. ¿Sí? Como nombre común, ¿no? Chicle. Sí, se volvió, bueno, chicle es nombre genérico. Chicle es como si tomate, papa, cebolla, ¿no? Es un nombre genérico, no puede ser, chicle no puede ser marca, es el producto, ¿sí? Por lo tanto, está mal decir chicle. Se decía chicles porque decían de chicle. Por eso la marca Chiclets, como no podían poner chicle, pusieron chiclets, Chewing gum, chiclets, no sé, de chicle. Ya no existe eso, creo que no sé si todavía sigue por ahí saliendo la marca Chiclets, pero como marca registrada, ¿sí? Un plástico dura cientos de años en biodegradarse en realidad. Una goma de mascar que tú tiras, se consumen alrededor de 200,000 toneladas de plástico que se escupen en las calles cada año en el mundo. Gran captador de bacterias, millones de bacterias. Y luego los pobres árboles les van poniendo esas gomas plásticas encima y lo único que están haciendo es asfixiarlo, como si te taparan la nariz, ¿no? Aparte, los animales lo comen y como es una materia que no se biodegrada, pues genera también alta mortandad en aves, sobre todo, y cualquier roedor que lo consuma. Cuando tú masticas Chixa, te estás llevando la selva a la boca. Eres parte de un sistema de aprovechamiento sustentable que genera una economía sólida. Tú tienes economía, tienes gente y tienes medio ambiente. Porque esos guardianes... Cultura y tradición, porque les aparte y identidad. Aparte de la cultura maya, exactamente. Aparte identidad. Qué bueno que dices esto. Te voy a contar una anécdota. Estaba yo en Nuremberg, en la feria la feria más importante de los orgánicos en el mundo, Nuremberg, Alemania. Y me llega un sueco que me vio en el directorio y hicimos una cita de negocios y nos reunimos. Y me dijo, oiga, yo no quiero que me venda esto, quiero que me venda lo que viene adentro. La tableta sin empaque, sin marca, sin nada. Bueno, con el empaque interior, pero no quiero su marca. Y me dice, porque si usted no me vende su chicle para que yo le ponga mi marca, usted no va a vender ni una tableta en Suecia, se lo aseguro, es más, en Europa. Y le digo, fíjese que si usted no consume Chixa, si usted no como distribuidor no promueve la comercialización de Chixa, usted va a ser el responsable que sus consumidores de goma mascar en Suecia pierdan la oportunidad de consumir el único chicle orgánico en el mundo. Y no se lo puedo dar a usted, a su marca ni a nadie, porque el chicle forma parte de nuestra identidad. ¿Sí? El chicle es la península, el chicle es nuestra selva, el chicle, nuestra cultura, los mayas, nuestros chicleros, es nuestra identidad. Y hay gente que me dice, ¿qué piensas tú de la globalización? En una conferencia en Ginebra, en la Organización Mundial del Comercio, yo les decía, yo no le tendría miedo a la globalización. No hay mayor fortaleza en la globalización que la identidad. Entonces, perdemos nuestra identidad de nuestros maíces rojos, nuestro maíz azul, nuestro maíz amarillo, productos que vengan de ahí, que se diferencien aquellos maíz blanco producido de manera transgénica en los Estados Unidos, o perdimos nuestro cacao y ahora encuentras unos chocolates en Europa extraordinaria calidad y pureza, y ya todos tienen cacao, lo tienes en Centroamérica, lo tienes en el África, y el cacao es nuestro. Entonces, si nosotros podemos impulsar la miel, tenemos
una miel floral en la península de Yucatán. Más de 100 especies arbóreas generando floración y produciendo miel. Y tenemos mieles oscuras, mieles fuertes, mieles suaves, de acuerdo a la temporada de la floración de estas más de 100 especies que tenemos en el trópico húmedo. Y no podemos clasificar y vender nuestra miel clasificada. Va en tambos y es mezclada en Europa con otras mieles que vienen de China, de Argentina, de África, de Indonesia, y se perdió nuestra identidad. Y llegas a los anaqueles y ¿dónde está mi miel? ¿Dónde está mi cacao? ¿Dónde está mi café? Porque ya están mezclados. Y el café es italiano, excelente café, es el mejor café de Europa. Sí, pero es un café de diferentes mezclas que va desde caturras y pergaminos, etcétera, diferentes variedades de todo el mundo. Asia produce gran cantidad de café. Y el café surge como un boom en tiempo de la Revolución Verde, donde se deforestaron grandes cantidades. A mí me consta haber visto en Costa Rica, yo trabajé en el Instituto Mexicano del Café, cómo para establecer una especie que se llamaba caturra de alta productividad, tumbaron bosque, pero de manera olímpica. Y entonces veías tú un terreno con puros arbolitos bien uniformados verdes, puro café. En los tiempos de la roya del cafeto, los que conservaron sus sistemas tradicionales, su cultura de sembrar café, criollo, maíz, plátano, piña, etcétera, toda la cuestión del tropical, esas fincas, decían ellos, mixtas, son las que sobrevivieron a la crisis. Las otras fueron un desastre. Todo esto está correlacionado a lo que te digo del manejo del medio ambiente. ¿Qué produces? ¿Cómo produces? Pero tiene que ver con políticas públicas. Te doy un caso, hace un mes, 2 meses, creo, vinieron unos suecos, y hablaron conmigo y hablaron con el gobierno de Campeche. Vamos a poner una planta de goma base nosotros aquí porque vamos a hacer chicle orgánico, chicle natural allá. Y el gobierno, por más que yo he hablado con la gente del gobierno de Campeche, felices, hicieron una gran reunión campesina, juntaron a muchas gentes comisariados en Calakmul, nada que ver con los chicleros, porque iban a atraer inversión al Estado. No, vienen a llevarse nuestros recursos porque la goma base es el producto intermedio, es la materia prima de la goma de mascar hecha con otra materia prima que es el chicle. ¿Sí? Y todos los chicleros de allá son socios de los chicleros de acá. Y Chixa es de los quintanarroenses, chicleros quintanarroenses, como de los chicleros campechanos. ¿Sí? Y entonces es el pleito de quién es Chixa, ¿no? La planta está en Chetumal. ¿Sí? Entonces, la visión tiene que ser generar políticas públicas con criterio que amplíen esta visión de un manejo basado en economías solidarias, en cooperativas, donde el recurso esté en manos de los productores, de quien ha cuidado la selva, que generen valor agregado, identidad, regionalizar los productos, que no compitan entre sí. Porque me dicen, no, lo que tú estás haciendo es un monopolio. No, señores, estoy consolidando, creando un sistema junto con la gente, estamos creando un sistema que consolida la oferta de chicle en el mundo. Porque el chicle es nuestro, no hay más en el mundo. Y estamos desarrollando un producto con valor agregado, nuestro producto. Y no podemos ser monopolio porque no representamos más del 0.01% de la demanda mundial. No somos nada en el mercado. Nosotros estamos en los nichos orgánicos, en los nichos ambientales, donde la gente sabe lo que va a consumir. Permítame tantito leerle unos comentarios que nos están llegando en las redes sociales. Dice, jóvenes de República Verde, muchísimo éxito. Grandes expositores, igual les mando muchos saludos. Beatriz dice, ciertamente las poblaciones originarias juegan un papel súper importante respecto a la conservación de los recursos naturales y lamentablemente no se les da la debida importancia. Debemos unirnos en pro de la conservación. Saludos desde la región costa del estado de Oaxaca.
Saludos hasta Ay, acá. tengo muy buenos amigos en Oaxaca. Un saludo y un abrazo para todos ellos. Y bueno, retomando un poquito esta pregunta que nos hacen, ¿de qué manera el modelo de trabajo de Chixa ha tenido impacto en las comunidades que intervienen pues, en todo este proceso? En primera instancia, los chiqueros son socios de todo eso, son dueños de todo eso. La segunda, hay un economista, sociólogo y demás, Gramsci decía que para que tuviera éxito el desarrollo rural o comunal, tenía que haber una integración orgánica entre profesionales y productores. Cuando nosotros empezamos a pensar en este modelo del consorcio, decía, si nosotros llegamos como profesionales, como asesores, como consultores, como técnicos, bueno, lo que tú quieras, son grupos de gente que entra y sale, que no finca sus intereses con los intereses del otro. Y entonces estamos entre los rudos y los técnicos, ¿sí? Y tenemos un montón de ONGs en este país, de grupos que llevan programas de asistencia técnica, capacitación, etcétera, que muchos de ellos hasta se han pervertido en como si fuera un gran negocio. Nosotros optamos por asociarnos con la gente y correr el riesgo con ellos. Si tenemos éxito todos. Si fracasamos, fracasamos todos. Y tenemos que eficientar sistemas, trazabilidad, sobre todo la parte de manejo financiero y la Contraloría Social tiene que ser muy rígida, ¿sí? El consorcio no ha tenido un conflicto en 22 años, un conflicto social. Porque mientras se genera desarrollo y confianza, las cosas funcionan. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo medimos cuantitativamente el éxito? El éxito se mide en el momento que tú vas generando satisfactores a un sector y este sector es participativo y la gente está involucrada en el proceso. Acabo de tener una reunión con mi consejo de administración, que es un grupo social, hace días para tomar decisiones para el arranque de la temporada. Y a pesar del COVID que nos ha pegado, que para qué te cuento, no nos vamos a poner a llorar ahorita, pero para qué te cuento. Sin embargo, estamos armando una estrategia de cómo generar empleo sin sobreendeudarnos. ¿Cómo fue la estrategia para poder renegociar nuestros créditos? Y una empresa se basa en competitividad, en sistemas, en trazabilidad. Están los órganos sociales arriba, que son los órganos sociales, la gente, los chicleros, que toman decisiones, que reciben información, y está la parte técnica, operativa, funcional, empresarial, que hace las cosas, ¿no? ¿Sí? Se va moviendo todo. Sí, pero es una relación horizontal, pero es una relación también vertical, muy profesional. Y tenemos una planta de transformación donde también ellos son accionistas. Y a la gente le hace mucho ruido. Son cooperativa acá, pero acá son una sociedad anónima. Bueno, es la estrategia. ¿Quién dice que los grupos sociales no pueden estar organizados en esquemas de empresas privadas, entre comillas? Te doy un dato. HSBC, que ha sido uno de los que han tenido más conflictos a nivel global por lavado de dinero, está cancelando las cuentas de Mayan Rainforest Chixa. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser una sociedad anónima de campesinos o de cooperativas. Y luego les digo yo a los funcionarios del banco que no pueden ser accionistas, la gente organizada de las comunidades. No entienden. Y entonces, para salvar su pellejo, están eliminando este tipo de organización que las consideran vulnerables. Dije, no, vuelvo a lo mismo. La superestructura del Estado, del país, de la República o del gobierno mexicano no entiende bien el problema, pero tampoco lo entienden los banqueros y tampoco lo entienden los que quisieran que tuviéramos concesionado todos nuestros recursos naturales. O sea, vamos en contrasentido de lo que sería el manejo racional y el desarrollo de los pueblos indígenas, comunidades locales, con un énfasis en la generación de una biodiversidad estable y sana. Vamos con la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo y dice así. Según datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas,
si seguimos con pues, esos mismos hábitos de consumo y de producción actuales, para el año 2050, pues el planeta ya no será habitable para el ser humano. ¿Qué escenario prevé para el 2050? ¿Qué tierra, qué humanidad? ¿Cómo la visualiza, cómo visualiza nuestro planeta en los siguientes 30 años? Me acuerdo que en la primera participación que tuvieron con Fulvio Cardi, Miguel empezó con una cita de las profecías mayas. Es una cita muy interesante de la profecía maya. Y esto que me estás diciendo, que tiene que ver con el 2050. La sexta profecía maya dice, si el hombre eligió no cambiar, el desequilibrio persistirá para el ser humano. Es decir, si no salió victorioso contra el odio, el miedo y el materialismo, la armonía con el planeta seguirá estando afectada y las guerras por el poder ahora serán por el agua y la comida. Y las naciones lucirán despobladas. Esa es la reflexión. Esa es la realidad. ¿Qué mundo queremos? Esa es la reflexión. Léanse las 7 profecías mayas, son muy interesantes. Pues de verdad le queremos agradecer todo este tiempo que nos ha regalado aquí en este simposio de República Verde. Y bueno, vivimos en una tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Hoy hemos tenido la oportunidad de poder compartir innovadoras ideas que nos permitirán reflexionar sobre nuestro consumo, así como de conocer ideas vanguardistas de emprendimientos solidarios y que son amigables con nuestro medio ambiente. Como futuros emprendedores en diversos sectores de nuestra sociedad, nuestra economía, podemos empezar a generar nuevas iniciativas a partir de diversas relaciones entre economías sociales y medio ambiente, utilizando siempre con responsabilidad los recursos renovables, convirtiéndolos en dichas iniciativas de círculos virtuosos que sean positivos. Por lo cual, agradecemos enormemente la participación del señor Manuel Aldrete, director ejecutivo de Rainforest Chixta. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que esperamos tener el gusto de realizar nuevamente este ejercicio de comunicación contigo. Sí, te agradezco mucho, le agradezco a todo el equipo de República Verde. Por supuesto que este ejercicio es un ejercicio muy interesante. Yo no nomás les deseo éxito, les aseguro el éxito total. Tienen un panel muy interesante de gente muy diversa que tienen mucho que plantearse en la cuestión del medio ambiente, diferentes ópticas y tópicos. Les agradezco mucho y por supuesto que sigo a sus órdenes. Gracias. Y bueno, asimismo es para nosotros un honor que nos hayan acompañado y les recordamos que el próximo lunes 12 de octubre vamos a tener a nuestro siguiente invitado especial, el coordinador de la iniciativa comercial de productos y comunidades sustentables, Francisco Arbadía Moros. Y recuerden registrarse a través de nuestra página web que es www.republicaverde.com y seguirnos en nuestras redes sociales en donde van a poder encontrar toda la información de este evento. Muchísimas gracias y, por supuesto, gracias por acompañarnos en este tercer día de jornadas del Simposio de República Verde. Que tengan una excelente noche, pásenla muy bien. Hasta pronto.